Una madre soltera ayudó a una anciana mujer que vivía en la calle, y meses después un desconocido tocó a su puerta. El cielo nocturno se extendía sobre el pueblo como un manto oscuro, perforado por débiles destellos de estrellas. Elena caminaba a paso ligero por las calles adoquinadas, ajustándose el abrigo sobre los hombros. El último autobús había partido media hora antes y ahora no tenía otra opción que regresar a casa a pie. El cansancio le pesaba en los músculos, después de una jornada agotadora en la fábrica textil y de la hora extra obligatoria. Solo deseaba llegar, preparar algo rápido de cenar y acostarse antes de que sus hijos se despertaran pidiendo agua o compañía para espantar alguna pesadilla. Al cruzar la plaza mayor notó una silueta encorvada en uno de los bancos de hierro. Una anciana, vestida con un abrigo deshilachado y zapatos desgastados, estaba sentada con la mirada perdida en el vacío. Sus manos nudosas descansaban sobre el regazo y un mechón de cabello gris caía sobre su frente, moviéndose levemente con la brisa. Elena pasó de largo, pero tras dar unos pasos algo dentro de ella la obligó a detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda. No era la primera vez que veía indigentes en la ciudad, pero había algo en aquella mujer que la inquietaba. Se giró y regresó sobre sus pasos. «Buenas noches», dijo con voz suave. La anciana alzó la vista con lentitud. Tenía unos ojos oscuros y profundos, llenos de una melancolía difícil de describir. «¿Está bien, señora?», insistió la mujer. «Sí, probablemente», respondió la anciana con un hilo de voz. «Solo estoy descansando». «¿Tiene dónde pasar la noche?», preguntó Elena. La desconocida bajó la mirada. «Vivo en la calle, querida», susurró. La chica sintió un nudo en el pecho. La expresión de la mujer no mostraba resignación, sino algo más profundo, como si estuviera perdida en un laberinto de recuerdos olvidados. «¿No tiene familia?», preguntó con cautela. «He estado allí», murmuró la mujer. «Me dijeron que bebía demasiado, pero nunca he bebido». La chica frunció el ceño. La frase carecía de sentido, pero en su voz había una sinceridad inquebrantable. «¿Cómo se llama?», la anciana ladeó la cabeza, pensativa. «Rosario, creo», dijo después de un silencio. «Yo soy Elena», respondió con una sonrisa amable. Rosario intentó devolverle el gesto, pero su expresión se apagó demasiado rápido. La mujer miró a su alrededor. El pueblo seguía su curso, indiferente a la escena. Un grupo de jóvenes pasó riendo por la acera de enfrente, un hombre en bicicleta se detuvo en la esquina para encender un cigarro, y en la distancia las luces de un bar parpadeaban con el ritmo de la música. No podía dejarla allí. «Rosario, ¿qué le parece si viene a mi casa esta noche?». Los ojos de la anciana se agrandaron con un destello de sorpresa. «No quiero molestar», murmuró. «No será molestia», aseguró Elena. «Tengo 4 hijos, una persona más no hará diferencia». Rosario apretó las manos sobre su falda. «Estoy sucia», dijo con voz temblorosa. «Mírame». «Eso se arregla con un baño caliente», respondió ella con naturalidad. La anciana soltó un suspiro tembloroso, como si la idea de recibir ayuda le resultara ajena. «Vamos», insistió la mujer, ofreciéndole la mano. Rosario dudó unos segundos, luego deslizó sus dedos fríos sobre la palma extendida y se puso de pie con esfuerzo. Elena le rodeó los hombros con un brazo y la guió por las calles iluminadas por faroles anaranjados. Al llegar a casa, el olor a sopa de lentejas aún flotaba en el aire. Su hijo Mateo, de 13 años, se encargaba de cocinarle la cena a Álvaro, de 9 años, y a Julia y Sofía, mellizas de 5 años. La vivienda era pequeña, con paredes de yeso blanco y muebles gastados, pero tenía un calor acogedor que contrastaba con la crudeza de la calle. Antes de que pudieran cruzar el pasillo, un par de pequeñas figuras irrumpieron en escena. «Mamá», exclamó Sofía, con el pijama arrugado y el cabello despeinado. «Nos dijiste que vendrías temprano». «Lo intenté, cariño», respondió ella con paciencia. Julia, que aún chupaba el extremo de su trenza, miró a Rosario con curiosidad. «¿Quién es ella?». La anciana bajó la vista, como si se sintiera fuera de lugar. «Se llama Rosario y se quedará con nosotros esta noche», explicó Elena. Sofía frunció el ceño. «Pero no hay más camas». «Puede dormir en el sofá, Julia».
Elena revolvió el cabello de la niña. Eso ya lo resolveremos, dijo con suavidad. Rosario miró la escena con un brillo en los ojos, como si observar a una familia le despertara una nostalgia dormida. Elena le indicó el baño. Puede darse una ducha mientras caliento un poco de leche, dijo. La mujer asintió y, con pasos lentos, cruzó el pasillo. Media hora después, la anciana salió del baño envuelta en un camisón de Elena y con el cabello húmedo peinado hacia atrás. La mujer le sirvió una taza humeante y la invitó a sentarse a la mesa. Gracias, susurró la anciana, sosteniendo la porcelana entre las manos como si fuera un tesoro frágil. Elena se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Recuerda algo más sobre su familia? La mujer frunció los labios. Tuve un hijo, dijo tras un largo silencio, pero no sé dónde está. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Cómo se llama? Rosario cerró los ojos con fuerza, como si intentara arrancar el nombre de las sombras de su memoria. No lo sé, murmuró al fin. Elena tomó aire. Está bien, no se preocupe. Ahora descansemos. Quizás mañana, con más calma, lo recuerde. La anciana alzó la vista con una expresión de incertidumbre. ¿Y si no? La chica tomó su mano con suavidad. Lo hará, confíe en mí. La mujer mayor no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los dibujos infantiles pegados a la nevera, en los juguetes desperdigados por el suelo y en las tazas de loza con los bordes desgastados. Este lugar me recuerda a algo, susurró. ¿A qué?, preguntó la chica. Rosario sonrió, pero sus ojos reflejaban confusión. No lo sé. Elena le dio un pequeño apretón en la mano. Mañana veremos qué podemos hacer. La anciana asintió. Esa noche, la mujer durmió en el sofá, con una manta de lana cubriéndole los hombros. Por primera vez en mucho tiempo no temió al frío ni a la soledad. En el umbral de la puerta, Elena la observó con ternura antes de apagar la luz. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero algo en su interior le decía que esta historia aún estaba lejos de terminar. El sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. Elena se estiró en la cama, parpadeando varias veces antes de recordar los acontecimientos de la noche anterior. Se incorporó de golpe en cuanto recordó a Rosario. Se levantó rápidamente y salió de la habitación con pasos sigilosos, para no despertar a sus hijos. Al llegar a la sala encontró a la anciana sentada en el sofá, con las manos sobre su regazo y la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Buenos días, dijo con voz amable. Rosario giró la cabeza y sonrió con timidez. Buenos días, querida. La chica notó que la anciana tenía el camisón cuidadosamente acomodado, como si hubiese dormido con la misma rigidez con la que estaba sentada ahora. ¿Pudo descansar? Sí, muchas gracias, respondió con suavidad. Elena le sirvió un café y se sentó a su lado. Unos pasos interrumpieron la conversación. Apareció Mateo, con el cabello revuelto y los ojos aún llenos de sueño. Mamá, ¿quién es ella?, preguntó sin rodeos. Rosario se tensó ligeramente. La mujer se volvió hacia su hijo. Se llama Rosario y se quedará con nosotros un tiempo, explicó. ¿La trajiste a casa sin conocerla?, preguntó con un tono de reprimenda. Desde que su padre los había abandonado, su hijo se sentía responsable de sus hermanos y desconfiaba de cualquiera ajeno a la familia. Mateo, advirtió su madre con un tono serio. El chico suspiró y se rascó la nuca. Está bien, murmuró. Luego miró a la mujer mayor y forzó una sonrisa. Mucho gusto. La anciana inclinó la cabeza con un gesto de ternura. Elena se puso de pie. Voy a despertar a los demás. ¿Puedes poner la pava para el té? Mateo asintió y se dirigió a la cocina, mientras la mujer subía las escaleras para despertar a Álvaro y a las mellizas. Pasaron 3 semanas de eso, hasta que una mañana Rosario amaneció con lucidez. La mujer se había acostumbrado a la calidez de Elena y sus hijos. Le encantaba contarles cuentos y ayudar en los pequeños quehaceres. Se sentía en calma, aunque no recordaba demasiado de su vida anterior. Pero aquella mañana, algo cambió. Despertó con el nombre de su hijo brillando entre sus recuerdos.
Caminó rápido hasta la cocina, donde Elena ya estaba preparando el desayuno. Se llama Hugo, mi hijo se llama Hugo, dijo en cuanto irrumpió en el lugar. La mujer, que tenía una taza de café en la mano y revolvía huevos en la sartén con la otra, casi deja caer todo del susto. «¿Estás segura?», murmuró con calidez. Le alegraba que la mujer recordara cosas, porque hasta ese momento no habían tenido suerte recaudando información. Sin un apellido y sin el nombre de alguien que hubiera efectuado la denuncia de desaparición, la policía no sabía a quién contactar. «Sí, su apellido es Ortega, estoy segura», asintió la anciana. Elena le avisó a su hijo que saldrían y alistó todo para dirigirse a la estación de policía. Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de murmullos, papeles apilados y el sonido ocasional de una máquina de escribir. Un agente con bigote espeso y expresión cansada los atendió en el mostrador. «¿Dice que la encontró en la calle?», preguntó, mirando a Rosario con desinterés. «Sí, hace varias noches. Llamé varias veces aquí para preguntarle si había alguien perdido con su nombre, pero no supieron decirme. Su hijo se llama Hugo Ortega, quizás puedan buscar si alguien con ese nombre efectuó una denuncia», explicó Elena con calma. El policía tecleó algo en el ordenador. «Hemos recibido varias denuncias de desaparición en los últimos meses», comentó. No le interesaba en lo más mínimo el caso. La chica intercambió una mirada con Rosario, quien mantenía las manos apretadas sobre su regazo. «Hugo, ¿cuánto?», dijo el oficial. La anciana parpadeó varias veces. Susurró, sin poder concretar más. El oficial suspiró y se levantó. «Voy a revisar los archivos. Denme unos minutos». Elena le dio un apretón en el hombro a la mujer. «Estamos más cerca», susurró. La anciana asintió en silencio. Pasaron 15 minutos antes de que el policía regresara con una hoja impresa. «Aquí hay algo», dijo, deslizándola. La chica lo tomó y leyó en voz alta: «Hugo Ortega Sánchez denunció la desaparición de su madre hace 11 meses». La anciana se llevó una mano al pecho, como si aquello le hubiese golpeado algo dentro. Elena alzó la vista. «¿Tienen un número de contacto?». El policía asintió y sacó un papel. «Lo último que sabemos es que Hugo vive en Madrid. No sabemos si sigue allí». Elena tomó el número con firmeza. «Gracias, oficial». El hombre asintió y volvió a su escritorio. La anciana parecía temblar ligeramente. «11 meses», susurró. La joven la ayudó a ponerse de pie. «Vamos a llamarlo», dijo, tratando de transmitirle calma. De vuelta en casa, los niños corrían en el patio, riendo. Elena entró con Rosario y se dirigió al teléfono fijo. «¿Está lista?», preguntó, tomando el auricular. La anciana respiró hondo y asintió. La joven marcó los números con calma. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, 3. En la cuarta, una voz masculina contestó. «Diga». Elena tragó saliva. «¿Hugo Ortega?». Hubo un silencio. «Sí, soy yo, quien habla. Mi nombre es Elena, estoy llamando porque encontré a su madre». El aire pareció detenerse en la línea. «¿Qué?», preguntó el hombre. «Hace 2 semanas la encontré en la calle, pero recién ahora supimos quién era». Del otro lado, la respiración del hombre se volvió errática. «¿Está bien?», preguntó con un temblor en la voz. «Sí, pero tiene problemas de memoria, le cuesta recordar muchas cosas». «¿Dónde está?». «En mi casa, vivo en un pueblo a unas 2 horas de Madrid». Elena escuchó como Hugo murmuraba algo en voz baja. «Voy para allá», dijo con firmeza. «Pásame a mi madre». Rosario tomó el auricular con manos temblorosas. «Hugo», susurró. «Madre», respondió él con la voz quebrada. La joven se apartó para darles privacidad. Desde la ventana observó a sus hijos jugar, ajenos a la emoción que flotaba en la casa. Hugo llegaría pronto y, cuando lo hiciera, las piezas de este rompecabezas comenzarían a encajar. El tren llegó con un estruendo metálico, deteniéndose con un resoplido prolongado. El hombre bajó con prisa, su maleta golpeándole la pierna a cada paso. No había pisado aquel pueblo en más de una década, pero no tenía tiempo para la nostalgia.
Elena lo esperaba en el andén con los brazos cruzados y el ceño fruncido por el viento frío de esa mañana. Cuando lo vio, se acercó con paso firme. Hugo, dijo, apenas a modo de saludo. ¿Dónde está mi madre?, preguntó él sin rodeos. En casa. Tranquilo, está bien, respondió ella, comenzando a caminar en dirección a la salida de la estación. Él la siguió sin cuestionar. Sus pasos eran rápidos, ansiosos. Ella, en cambio, mantenía un ritmo constante, como si quisiera darle espacio para asimilar lo que estaba a punto de enfrentar. Al llegar a la casa, Hugo se quedó inmóvil en la entrada. La última vez que vio a su madre ella le hablaba de lo mucho que extrañaba el pueblo, de lo cansada que estaba de Madrid y de lo bonito que sería volver a la vida tranquila del campo. Él pensó que era solo una fantasía pasajera, algo de lo que se olvidaría con el tiempo. Pero no fue así. Un día, desapareció sin dejar rastro. El sonido de risas infantiles lo sacó de sus pensamientos. Las mellizas jugaban en el patio con Mateo y Álvaro. Por un momento el hombre sintió una punzada de envidia. La casa estaba cálida y tenía ese olor a hogar que él no recordaba en su propia casa de Madrid. En un rincón de la sala, sentada en una mecedora, estaba Rosario. El hombre sintió que algo en su pecho se quebraba. «Madre», susurró, acercándose con cautela. La anciana levantó la mirada, sus ojos nublados por el tiempo y la enfermedad. Parpadeó varias veces, como si intentara recordar quién era el hombre que tenía frente a ella. «Hugo», dijo al fin. Él cayó de rodillas junto a ella, tomándole las manos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que le exigía su propia voluntad para no llorar. «Madre, he estado buscándote», murmuró. Rosario frunció el ceño. «No me había dado cuenta», respondió con una sonrisa triste. La mujer los observó desde la entrada de la sala. Sabía que aquel momento no le pertenecía, pero no podía evitar sentirse conmovida. Hugo estaba allí con el corazón en la garganta, mientras su madre luchaba contra el olvido. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó él. Rosario miró alrededor, como si intentara recordar. «Aquí», dijo con la sencillez de quien no comprende el paso del tiempo. Hugo tragó en seco. Elena carraspeó suavemente, acercándose. «Tu madre tiene lapsos de lucidez, pero hay días en los que no recuerda mucho. No sabemos exactamente cómo llegó hasta aquí. La encontré en la plaza, desorientada, y desde entonces se ha quedado con nosotros», explicó. La anciana la miró con cariño. «Elenita ha sido muy buena conmigo», comentó, apretando la mano de su hijo. El hombre dirigió la mirada a Elena, como si acabara de verla de verdad por primera vez. «Gracias», dijo con sinceridad. Ella asintió, sin añadir nada más. Los siguientes días transcurrieron entre largas conversaciones a medias con Rosario y silencios cargados de emociones entre Hugo y Elena. Él se dedicó a observar, a aprender cómo era la vida de su madre en aquel lugar. Los niños se acercaban con curiosidad, especialmente las mellizas, que adoraban sentarse junto a la anciana y escuchar sus historias fragmentadas. Álvaro tenía dudas sobre el hombre que había llegado de repente. Mateo, en cambio, mantenía una actitud distante, como si todavía no confiara en él. Una tarde, mientras la mujer colgaba ropa en el patio, Hugo se acercó con las manos en los bolsillos. «No me imaginaba a mi madre aquí con una familia alrededor», comentó. «Supongo que encontró aquí lo que necesitaba», respondió ella. Él se apoyó en la cerca, mirando el campo. «No sé qué hacer. No quiero dejarla aquí, pero tampoco sé si llevarla de vuelta es lo mejor», confesó. Elena se secó las manos con el delantal antes de mirarlo. «Tal vez deberías preguntarle a ella», sugirió. Esa noche, cuando Rosario estaba acomodada en su mecedora, el hijo se sentó a su lado. «Madre, ¿quieres volver conmigo a Madrid?», preguntó con el tono más suave que pudo. Ella lo miró con ternura. «¿Y dejar todo esto?», respondió, señalando la casa, los niños, la mesa servida con el pan recién horneado de Elena. Hugo sintió un nudo en la garganta. «No quiero ser una carga», continuó ella, «pero tampoco quiero olvidar los pocos momentos felices que aún tengo». El silencio se extendió entre ambos. Rosario había aceptado irse a Madrid por su esposo Ignacio. Él había conseguido trabajo en un banco y quería darles más comodidad.
Vivieron muchos años allí, hasta que el hombre falleció y solo quedaron ella y Hugo. Con el paso del tiempo, la mujer se fue apagando. Nunca le había gustado la ciudad. Ella amaba el campo, la vida tranquila del pueblo donde había nacido, y vivió allí hasta que Hugo cumplió 10 años. Sin embargo, su hijo amaba la ciudad, o eso pensaba ella. Jamás le había prestado atención a las ensoñaciones de su madre sobre volver al pueblo. Ahora, viéndola allí tan feliz, incluso en sus días de poca lucidez, se preguntó si no debió haberla escuchado antes. Elena, desde la cocina, los observaba de reojo. No quería interferir, pero una parte de ella deseaba que Hugo comprendiera que Rosario ya no era la misma mujer que él recordaba. Voy a quedarme unos días, dijo él finalmente. Quiero asegurarme de que estés bien. Rosario sonrió con una mirada que parecía verlo más claro que nunca. Siempre has sido un buen hijo, murmuró. Esa noche, cuando él se retiró a la habitación que Elena le había preparado, se quedó sentado en la cama con la cabeza entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió preguntarse si lo que él creía correcto era, en realidad, lo mejor para su madre. Y por primera vez desde que llegó, pensó cuánto significaba para él aquella mujer que lo había acogido sin conocerlo, enseñándole que el hogar no siempre es un lugar, sino las personas que nos reciben cuando más lo necesitamos. El hombre se despertó temprano, con la luz del alba filtrándose por la ventana. Se quedó unos minutos acostado, mirando el techo de madera, con los pensamientos enredados. La idea de llevarse a Rosario de vuelta a Madrid se sentía cada vez más ajena. Aquella casa, con su olor a pan recién hecho y su ritmo pausado, parecía haberle dado a su madre un refugio que él nunca pudo ofrecerle. Se vistió y salió al patio, donde encontró a Elena cargando un cubo con ropa mojada. «Te has adaptado rápido», comentó ella, notando su ropa sencilla y el cabello algo desordenado. «No tenía muchas opciones», respondió él con una media sonrisa. La mujer dejó el cubo en el suelo y lo miró con detenimiento. «Vas a quedarte más tiempo, ¿verdad?» Hugo desvió la mirada hacia el campo. «Si no te molesta, sí», admitió. «Quiero entender qué pasó con mi madre, cómo llegó aquí y por qué no intentó buscarme». Elena asintió. «Entonces empieza por hablar con los vecinos. Algunos la vieron antes de que la encontráramos. Quizás puedan darte respuestas». Las primeras visitas no arrojaron mucha luz. Doña Eulalia, la dueña de la pequeña tienda en la plaza, recordó haber visto a Rosario comprando pan varias veces antes de su desaparición. Un anciano, que pasaba las mañanas en la iglesia, aseguró haberla visto rezando sola en más de una ocasión. Hugo recorrió el pueblo de un lado a otro, tratando de conectar las piezas sueltas. Pero fue en la panadería donde encontró la primera pista real. «Calle como si esperara a alguien». «¿Dijo algo sobre por qué estaba aquí?», preguntó el hombre. La mujer negó con la cabeza. No hablaba mucho. Pero una vez mencionó que había vivido aquí hace años. Que este era el único lugar donde podía estar tranquila. El único lugar donde podía estar tranquila. Las palabras se clavaron en el pecho de Hugo. Cuando regresó a la casa encontró a su madre en la mecedora con las gemelas a cada lado. Les contaba una historia en voz baja con una ternura que él recordaba de su infancia. Aquel era un buen día. Hacía poco la habían llevado al médico y éste le había diagnosticado Alzheimer temprano. «¿Puedo hablar contigo un momento?», pidió él cuando las niñas salieron corriendo al escuchar a Mateo llamarlas. Su madre lo miró con curiosidad. «Claro, hijo». Él se sentó frente a ella apoyando los codos sobre las rodillas. «Fui al pueblo. Hablé con algunas personas que te vieron antes de que Elena te encontrara», dijo. Rosario asintió sin mostrar sorpresa. «Dicen que solías ir a la panadería. Que te quedabas mirando la calle. Esperabas a alguien». Caminaron juntos por la plaza deteniéndose en los pequeños puestos de frutas, verduras y pan recién horneado. Él observó cómo la mujer interactuaba con los comerciantes saludando por su nombre a cada uno. Sonriendo con naturalidad. Parecía moverse en el pueblo como un pez en el agua. Algo que contrastaba con la vida apresurada y distante de la ciudad. Cuando terminaron de hacer las compras se desviaron por un camino menos transitado. Elena llevaba el paso firme pero él notó cómo su expresión se volvía más pensativa.
Llevas toda la mañana con la mirada perdida, comentó Hugo con un tono que intentaba sonar despreocupado. Ella suspiró. El pasado me atormenta hoy. Hugo se mantuvo en silencio dándole espacio para continuar. Me casé joven, dijo al fin. Demasiado joven quizás. Pedro era diferente entonces. Más atento. Más presente. El nombre le sonó extraño en sus labios como si fuera una historia de otra vida. Hugo la escuchó con atención sintiendo un matiz de amargura en su voz. Al principio todo era bonito. Hablábamos de formar una familia. De construir algo juntos. Pero después llegaron los niños y de algún modo yo me quedé con ellos y él con otras cosas. El hombre frunció el ceño. Otras cosas. Excusas. Respondió ella con una sonrisa tensa. Trabajo, amigos, viajes. Siempre tenía algo que hacer lejos de casa. Él asintió comprendiendo más de lo que quería admitir. Durante un tiempo intenté no verlo. Me convencí de que si aguantaba lo suficiente todo volvería a ser como antes. Pero cada vez que los niños preguntaban por él y yo no tenía una respuesta entendí que lo estaba perdiendo. Hugo tragó saliva. Cuando decidiste separarte. Cuando me di cuenta de que era la única que todavía esperaba que él regresara. Respondió Elena con simpleza. El silencio se instaló entre ellos. El hombre miró el camino de tierra que se extendía frente a ellos sintiendo el peso de cada palabra. No debió ser fácil, murmuró él. Ella se encogió de hombros. No lo fue, pero me acostumbré. No tenía opción. El hombre la observó de reojo. En su voz no había rencor ni resentimiento. Solo una resignación que le resultó triste. ¿Tú alguna vez pensaste en formar una familia? Preguntó ella de repente. Hugo se quedó en silencio por un momento. No lo sé. Admitió. Siempre estuve demasiado ocupado para pensar en eso. Mi madre siempre me decía que la vida en la ciudad me iba a tragar. Que algún día me iba a dar cuenta de que había dejado atrás lo más importante. La mujer levantó una ceja. Parece que tenía razón. Él sonrió sin alegría. Sí. Pero me di cuenta demasiado tarde. Caminaron un rato más sin hablar dejando que el sonido del viento entre los árboles llenara el espacio entre ellos. Supongo que en el fondo los dos terminamos solos. Comentó Elena con un dejo de ironía. Hugo la miró con atención. No estás sola. Corrigió con suavidad. Ella lo observó con una sonrisa pequeña pero no respondió. Cuando regresaron a la casa encontraron a Rosario sentada en la mecedora con una expresión perdida. Mamá. Dijo él acercándose con cuidado. La anciana levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Dónde estamos? Preguntó en voz baja. Elena, que acababa de dejar las bolsas sobre la mesa, se giró de inmediato. Estamos en casa. Respondió Hugo con suavidad. La anciana miró a su alrededor con los ojos nublados por la confusión. ¿Cómo llegamos aquí? Podíamos estar en Madrid. Murmuró. Él sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No, mamá. Viniste aquí hace tiempo. Explicó con calma. La anciana negó con la cabeza, su respiración acelerándose. No. Tengo que volver, Hugo. Tengo que volver a casa. El hombre se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Tranquila, mamá. Todo está bien. Rosario lo miró con pánico. ¿Y si él vuelve y no me encuentra? Hugo frunció el ceño. ¿Quién, mamá? La mujer pareció dudar como si la respuesta estuviera en su mente pero se escapara antes de que pudiera atraparla. Mi esposo. Susurró al fin. Elena y Hugo intercambiaron una mirada. Papá murió hace años, mamá. Dijo él con suavidad. La anciana parpadeó varias veces, sus manos temblando entre las de su hijo. Sí. Murmuró después de un largo silencio. Sí lo sé. Pero en su expresión había una tristeza profunda como si acabara de recordar una verdad que se le escapaba cada tanto. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de Hugo. Voy a hacerle un té. Susurró. Él asintió sin apartar la vista de su madre. Rosario tomó aire tembloroso. Odio olvidar. Murmuró.
El hijo sintió un nudo en la garganta. «Estoy aquí, mamá», dijo con firmeza. La anciana le dedicó una sonrisa débil. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos y Rosario descansaba en su habitación, el hombre salió al patio para despejarse. Encontró a Elena sentada en el banco de madera con una taza de té entre las manos. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. Él negó con la cabeza y se sentó a su lado. «¿Siempre será así?», preguntó después de un rato. Elena asintió. «Algunos días serán mejores que otros». El hombre pasó una mano por su rostro cansado. «No sé qué haré cuando ya no me reconozca», admitió en voz baja. La mujer lo miró con ternura. «Aún queda tiempo, Hugo. Aprovecha cada momento», dijo con suavidad. Él asintió, pero no parecía convencido. Ella dejó la taza a un lado y le tomó la mano por un instante. «No estás solo», susurró. Hugo la miró a los ojos, sorprendido por el calor en su voz. «Porque me gusta tenerte aquí». Él sintió un calor extraño en el pecho. No respondió de inmediato. Simplemente la observó, dejando que sus palabras calaran hondo. «Entonces me quedaré», dijo al fin. Y con esas palabras la decisión quedó sellada. Los días siguientes pasaron con una naturalidad sorprendente. El hombre comenzó a integrarse aún más en la rutina de la casa. Ayudaba en lo que podía. Acompañaba a los niños al colegio. Y sobre todo pasaba tiempo con su madre. Rosario tenía días buenos y días malos. Había momentos en los que recordaba con claridad su vida en Madrid. El rostro de Hugo cuando era niño. Los detalles de su antiguo hogar. Pero otros días se despertaba confundida, creyendo que aún era joven o esperando ver a su esposo Ignacio entrar por la puerta. En una de esas mañanas, mientras Hugo la ayudaba a vestirse, la anciana lo miró con ojos llenos de reconocimiento. «¿Qué hombre tan guapo te has vuelto?», dijo con una sonrisa nostálgica. Él rió suavemente. «Eso dices porque soy tu hijo». La mujer negó con la cabeza. «Lo digo porque es cierto». El hombre le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y suspiró. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?». «Hoy es un buen día», respondió ella. Hugo asintió, agradeciendo en silencio aquellos momentos de lucidez que la enfermedad aún le permitía. Más tarde, mientras preparaban la comida, Elena se acercó con una expresión pensativa. «He estado hablando con los niños», comentó. «¿Sobre qué?», preguntó él girándose hacia ella. «Sobre ti», respondió con naturalidad. «Les dije que te quedarás a vivir con nosotros». El hombre parpadeó sorprendido. ¿Cómo reaccionaron? Elena sonrió. Las mellizas estaban encantadas. Álvaro tenía muchas preguntas. Y Mateo fingió que no le importaba. Pero se le iluminó la cara. Hugo sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad crees que será bueno para ellos? Creo que ya eres parte de la familia, respondió ella con tranquilidad. El hombre la miró en silencio antes de soltar una leve risa. Entonces supongo que no tengo escapatoria. Ella se encogió de hombros con una sonrisa divertida. No. Cuando la noche cayó sobre el pueblo, Hugo salió al patio y se sentó en el banco de madera. Observó el cielo estrellado, sintiendo una tranquilidad que no recordaba haber experimentado en años. No tenía dudas. Había encontrado su hogar. Y lo más sorprendente de todo era que ni siquiera lo había estado buscando. El pueblo siguió su ritmo tranquilo, ajeno a los cambios que habían ocurrido en la pequeña casa de Elena. Con los años el mundo de Hugo dejó de girar en torno a la ciudad y se arraigó a la vida sencilla del lugar. Buscó un trabajo en el pueblo y vendió su casa de la ciudad. Lo que comenzó como una estadía temporal se convirtió en su destino definitivo. La enfermedad de Rosario avanzó con el tiempo. Los días de lucidez se volvieron menos frecuentes y poco a poco dejó de reconocer rostros familiares. Sin embargo, nunca dejó de sonreír cuando los niños le hablaban ni perdió el amor por las pequeñas rutinas que la mantenían anclada a la realidad. El aroma del pan en la cocina. La calidez de las mantas tejidas a mano. La sensación de la brisa fresca en el patio. Elena y Hugo aprendieron a convivir con la enfermedad. A enfrentarla sin miedo.
Cuando la anciana ya no pudo caminar con facilidad, adaptaron la casa para ella. Cuando olvidó cómo sostener una cuchara, la ayudaron a comer sin hacer de ello un acto triste. Y cuando dejó de reconocer a Hugo como su hijo, él se quedó a su lado de todos modos. El hombre que llegó un día con la intención de llevar a su madre de regreso a Madrid terminó encontrando su lugar en el único sitio donde ella había sido verdaderamente feliz. Rosario vivió varios años más, rodeada del amor de su familia. Su última mirada fue serena. Y su partida no fue abrupta ni dolorosa. Se fue con la misma suavidad con la que se había deslizado en sus recuerdos. Durmiendo bajo una manta bordada por Elena con su hijo sosteniéndole la mano. Pedro no volvió a aparecer después de aquel día bajo la lluvia. Se había quedado un rato en el pueblo deambulando por las calles como un fantasma. Pero al ver que su exesposa no cambiaría de opinión desapareció tan rápido como había llegado. Nunca más intentó contactar a sus hijos. Fue como si al ser rechazado hubiera decidido que ya no tenía sentido insistir. Pero ni Elena ni los niños lo extrañaron. Habían aprendido a vivir sin él mucho antes de que intentara volver. Hugo y Elena no se casaron de inmediato. Al principio ninguno de los dos sentía la necesidad de darle un nombre a lo que tenían. Pero con los años sin prisas ni promesas grandilocuentes. La relación se fue tejiendo entre ellos con la misma naturalidad con la que él se había quedado en el pueblo. Un día cuando Mateo y Álvaro ya eran hombres. Y las mellizas habían dejado de ser niñas. Hugo le preguntó si quería casarse con él. Ella sonrió apoyando la cabeza en su hombro. Las arrugas se marcaban bajo sus ojos. Ya somos una familia, respondió. Pero un mes después se casaron de todos modos en una ceremonia sencilla en el patio de la casa con sus hijos como testigos y el pueblo entero como invitado. El pueblo nunca cambió demasiado. Pero Hugo sí. El hombre que una vez creyó que la vida estaba en la velocidad de la ciudad descubrió que el verdadero hogar no era un lugar sino las personas que lo habitaban. La casa de Elena siguió llena de risas de pan recién hecho. Y de historias que pasaban de generación en generación. Y cuando las estrellas brillaban sobre el pueblo en las noches de verano, Hugo se sentaba en el patio. Cerraba los ojos y escuchaba el eco de una voz antigua diciéndole lo mismo que él había tardado tanto en comprender. Siempre has sido un buen hijo. Y esta vez él lo creía. La historia de Hugo, Elena y Rosario nos recuerda que el hogar no siempre es un lugar sino las personas que nos rodean. Los lazos que construimos y las segundas oportunidades que nos damos incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. Nos habla del amor en sus múltiples formas. El amor de un hijo que aprende a escuchar a su madre. El de una mujer que decide seguir adelante pese a las heridas del pasado. Y el de una familia que se encuentra en los momentos más inesperados. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o si te recordó a alguien especial, no dudes en dejar tu comentario. ¿Qué parte te llegó más? ¿Cómo crees que habrías actuado en el lugar de Hugo o Elena? Me encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte, darle un me gusta al video y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y nos vemos en la próxima historia.